Centro Tecnológico Centec Rafaela es una red institucional de servicios conformada por la Agencia de Desarrollo ACTICAP, INTI Rafaela, la Universidad Nacional de Rafaela, ITEC Rafaela y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela. Es el primer centro de servicios tecnológicos especializado en manufactura digital que cuenta con tecnología de impresión 3D industrial de metales en la Argentina, con el objetivo de contribuir al desarrollo tecnológico y aportar mayor competitividad a las empresas, fomentando el avance tecnológico, el asesoramiento para la innovación, la difusión tecnológica. En Centec contamos con la primera impresora 3D metálica de alto rendimiento para la aplicación de piezas industriales. Esta tecnología 3D permite la creación de piezas a través de un nuevo paradigma de pensamiento en el diseño de construcción. Es una tecnología aditiva en expansión, aplicada principalmente en las siguientes industrias: salud, aeroespacial, aeronáutica, automotriz de alta competición. En Centec contamos además con el servicio de impresión 3D de polímeros para producción. Desde Centec Rafaela estamos transitando el camino de la innovación tecnológica al servicio de las industrias de la región y el país, aportando a su proceso de producción maquinaria y tecnología de punta operada por recursos humanos altamente calificados. Hoy somos una red institucional de servicios con foco en nuevas tecnologías, potenciando e incentivando la innovación en las empresas del país. Bueno, a partir de este video lo que vamos a hablar es principalmente sobre el rol de un centro tecnológico dentro del territorio y después las particularidades de los dos equipamientos con los que contamos en el centro de impresión. Bueno, ¿quiénes somos? Como se veía en el video, somos una red institucional de servicios tecnológicos ubicados en Rafaela, provincia de Santa Fe, a partir de la articulación, como nombraban anteriormente, de distintas instituciones de carácter tanto público como privado, entre las cuales está INTI y la Universidad Nacional de Rafaela, entre las que se mencionaron anteriormente. Adelante. ¿Cómo nace un poco el centro? El centro nace con el objetivo de esta problemática de vincular las nuevas tecnologías con el entramado productivo de Rafaela y la región, principalmente siendo, si me puedes pasar, Centec el nexo entre estas dos situaciones, entre estas dos, ecosistemas bastante complejos. Siempre, obviamente, con el objetivo de llevar la innovación tecnológica no solo al entramado productivo, sino también al científico y al educativo. Por eso, esta vinculación y esta articulación entre las distintas instituciones. Y con respecto al rol del centro tecnológico, estamos trabajando muy fuertemente sobre este concepto que es el de facilitador, es decir, con el objetivo de generar un espacio de innovación que sea propicio a la vez que genere y sea productor de conocimiento, siempre con el objetivo de lograr la competitividad productiva. Y dentro de esta facilitación siempre tenemos tres grandes acciones que tienen que ver con sensibilizar a la persona, al empresario, al estudiante sobre estas tecnologías, llevar una información correcta sobre qué es lo que se puede aplicar. No siempre es la impresión 3D la que puede llegar a solucionar una situación, entonces siempre esa instancia o esa acción de sensibilizar es sumamente importante. Y después tenemos, volveme 2 segundos, que tenemos la otra acción es la de asesorar, diagnosticar, fundamental, y finalmente una tercera acción que es la de producir, es decir, trabajar en equipo, en generar el diseño de la aplicación y finalmente el proceso productivo No importa, no te preocupes, no importa. Actualmente contamos con 3 áreas de servicios. El área de diseño y fabricación digital, con foco obviamente en las tecnologías aditivas. Un área de industria digital con foco en mecatrónica, robotización y automatización.
y un área de ensayos eléctricos enfocadas a la optimización, a la eficiencia energética, mejor dicho. Hoy en día, si querés pasarme. Bueno, el área activa en el cual contamos con recursos humanos y equipamiento es justamente el área de diseño y fabricación digital, donde contamos con 2 impresoras de producción, una Fortus 450 y una EOS M290. Bien, buenísimo. Pasando un poco ya a lo más concreto, que lo que nos trajo esta jornada, que es un poco las tecnologías de manufactura aditiva que tenemos disponibles en el centro, y basados un poco en la norma STM que hace referencia a lo que es manufactura aditiva, podemos decir que las 2 tecnologías que nosotros tenemos disponibles en el centro, para la parte de plásticos, la Fortus 450 trabaja con lo que es la tecnología de FDM, digamos, la tradicional, y después tenemos la impresión de metales que trabaja con la tecnología de Powder Bed Fusion. Básicamente la EOS M90 es el modelo siguiente a la EOS M100 que presentaban hoy por la mañana, con algunas particularidades dentro de lo que es un poco el flujo de trabajo de la misma máquina, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, en primer lugar, la Fortus 450 con el volumen de trabajo de 40 x 40 en la base por 35 centímetros de alto. Básicamente es una FDM tradicional que tiene entre sus, digamos, particularidades más importantes que la hacen un equipo de producción. En primer lugar, los materiales con los que trabaja. Tenemos una gama base de materiales comprendida por el ABS y el ASA, que son materiales simples, comunes, que lo podemos imprimir con algunas otras impresoras más tradicionales. Materiales que utilizamos más que nada para lo que es verificación de ergonometría. Estamos teniendo varios trabajos en lo que es la parte de digamos, prototipar productos para verificar, por ejemplo, la usabilidad del mismo, cuestiones de manejo, de agarre y demás en la industria local, principalmente automotriz y agropartista en la ciudad de Rafaela, requiere mucho de este servicio para ese tipo de productos. Después tenemos la gama intermedia o de ingeniería de materiales, donde tenemos materiales el PC10, el PC ISO, si vamos uno más, el nylon 12, son materiales que estamos usando mucho para lo que es la parte de prótesis biomédicas, en lo que es, por ejemplo, manos, biomecánicas, requieren mucho de estos materiales para piezas particulares que necesitan tener, por ejemplo, algún elemento de vinculación como un rodamiento interno, con alguna geometría compleja. Estamos trabajando mucho en lo que es nylon 12. Por último, la gama de alta performance, compuesta por Ultem 9085, Ultem 1010 y el 1010 CG, que tiene la particularidad de estar aprobado por la FDA para estar en contacto con alimentos. Estamos trabajando con esos materiales en lo que es la parte de repuestos de maquinaria, sobre todo en una fábrica de golosinas que está instalada en la ciudad de Rafaela. Nos piden mucho, sobre todo las piezas que están en contacto con las golosinas, en las máquinas, por ejemplo, que trabajan aplicando los envoltorios a las golosinas y demás. Estamos trabajando fuerte en ese rubro, con esos materiales. Bueno, básicamente, si me seguís una más, pasando un poco al proceso de impresión 3D, las primeras etapas son comunes a todos los equipos para la Fortus 450. Pasamos de un CAD, que bueno, en nuestro caso nosotros trabajamos con lo que es SolidWorks. Trabajamos mucho y fuerte en lo que es la parte de optimización topológica a través de la simulación computacional por elementos finitos. Sobre todo porque bueno, la industria local no está acostumbrada a trabajar con impresión 3D en la zona de Rafael, así que bueno, hay un fuerte trabajo de concientización, como decía Lucía, en llevar a las empresas a entender que estas tecnologías no se usan para obtener piezas que podrían obtener, por ejemplo, en un torno. El rubro autopartista le ha llevado un tiempo entenderlo, pero lo estamos logrando de a poquito, aflojando a los industriales. Trabajamos fuerte en lo que es el acondicionamiento de diseño para impresión, el setup de la máquina, que es quizá uno del proceso, además de más crítico, el que más tiempo lleva. Los trabajos de calibración en la Fortus son intensos, para pasar después a la manufactura, y bueno, después de eso, obviamente por una cuestión de cuidado de materiales y demás, se debe retirar de la máquina. Estamos en una zona muy húmeda, altas concentraciones de humedad en el ambiente, casi saturado, diría, de humedad, por lo tanto los cartuchos de plástico deben ser guardados rigurosamente. Por último, pasamos a postproceso para retirar el material de soporte. Es un proceso de impresión mucho más simple, pero lo ponemos para contrastar después con la de metales, para que se entienda un poco la complejidad de llevar adelante la impresión de metal. ¿Sí? ¿Se puede pasar? Muy bien, pasamos entonces a la EOS M290. Verán que, digamos, en la geometría es un equipo similar al que veíamos hoy a la mañana. Tiene una superficie de trabajo un poco más grande, una superficie de 250 por 250 milímetros y 325 milímetros de altura.
sobre los cuales, bueno, hay que restarle, obviamente, el espesor de la base de impresión sobre las cuales se construyen las piezas, como se ve en la imagen. Básicamente la tecnología se basa en depositar una capa de polvo metálico. Particularmente nosotros tenemos licencias para trabajar con lo que es MS1, que es un acero martensítico. Tenemos para trabajar con aluminio y con inoxidable, que por el relevamiento que habíamos hecho eran los materiales quizás más necesarios para la industria de la zona. El MS1, fundamental para lo que es la parte de matrices de inyección de plástico. Estamos trabajando con una empresa en el diseño de una nueva matriz con canales de refrigeración internos. Ya vamos a mostrar un caso similar, no es el que estamos abarcando, pero es parecido. Bueno, y lo que es obviamente inoxidable y aluminio más que nada para lo que es la industria autopartista de la zona. Y el inoxidable, estamos trabajando ahí en algunos trabajos. Básicamente, como les comentaba, se deposita una fina capa de polvo metálico de una granulometría de 40 micrómetros y un láser de 400 watts incide sinterizando ese polvo. Obviamente todo esto inmerso en una atmósfera de nitrógeno o de argón, dependiendo del metal con el que vamos a trabajar. Va sinterizando y va generando capa a capa la pieza metálica. Bien. Potencialidades de lo que es manufactura aditiva de metales. Como les decía antes, trabajar fuerte en lo que es optimización topológica de las piezas. El otro día nos reunimos con gente del INVAC y ellos nos comentaban que básicamente poner un satélite como el ARSAT en órbita les cuesta $33.500 el kilo. Es decir, cualquier kilo que bajen ahí, fundamental para obviamente reducir los costos de lanzamiento en un satélite que pesa aproximadamente 2.000 kilos. Mucho de lo que es la industria aeronáutica, uno de los casos como el que se contaba hoy por la mañana. Pero bueno, yendo fuerte al objetivo de la FEMINA era mostrar que pasar de geometrías más tradicionales, como se quiere, como en aquel caso, y trabajando en la optimización para reducir el peso y llegar a piezas, digamos, topológicamente más correctas que lo tradicional, más livianas y que obviamente mejoren la performance del dispositivo. Bueno, seguimos mostrando casos. Reducción de peso, por ejemplo, en un intercambiador de calor hecho en inoxidable de 5 kilos a 1,3. Otro caso de industria aeronáutica, lo que era la parte de quemado de combustible. También bajamos la cantidad de piezas. Esto también trae, por otro lado, además de la reducción de pesos, la reducción obviamente en los controles de calidad. Pasamos de 855 a 12. En este caso particular, y para acompañar este ejemplo, en Rafaela también contamos con un tomógrafo industrial que nos permite hacer la verificación de las piezas. Nosotros introducimos el archivo STL, introducimos la pieza impresa en el tomógrafo, el mismo tomógrafo compara y releva tolerancias dimensionales para poder indicarnos si en algún lugar la impresión falló o no respetó las medidas que tenía que respetar. Y, perdón, ¿puedo volver una más atrás? Ahí está. El caso de la matriz de inyección de plástico es muy similar a la que vemos allá arriba. La idea de la utilización de los canales de refrigeración, obviamente para llevar el punto frío de la matriz a donde lo necesitemos y aumentar así la productividad de la misma. En el caso de la impresión 3D de metales tenemos una particularidad que para lo que es canales internos y por las pruebas que estuvimos realizando, cuando los canales tienen, si son circulares, un diámetro de hasta 8 milímetros, podemos no utilizar soporte y si bien la terminación superficial no es de las mejores, cuando únicamente necesitamos que circule un fluido, lo importante es que el canal permita la hermeticidad y la circulación del fluido. Después el resto no es necesaria una buena terminación, aparte de eso está escondido, pero bueno, nos permite refrigerar la matriz, porque si no sacar un soporte de ahí adentro sería prácticamente imposible. Proceso de impresión de metales, una más puede ser, bien. Partimos exactamente del mismo caso de la impresión de plástico, pasamos del CAD, en un software que puede ser cualquiera, al acondicionamiento del diseño, donde primero pasamos por un programa que es el Magix, diseñamos todo lo que es la parte de soportes para esa pieza. En el caso de la impresión 3D de metales, el material de soporte, además de contener la pieza, sirve para disipar el calor generado por ese láser que podría deformar la pieza. Entonces, si los soportes no están bien diseñados, la misma contracción térmica podría traer problemas en las tolerancias dimensionales. Así que bueno, el trabajo fuerte de la impresión 3D de metales está en el diseño de la pieza, pero también está en el diseño de los soportes que va a incluir esa pieza, digamos, la impresión. Se setea la máquina, el proceso en este caso quizás más corto de la impresora, si bien lleva
aproximadamente media hora de trabajo, es relativamente rápido, se setea, se calibra, se toman algunas mediciones. Se pasa a la manufactura y una vez terminada la manufactura, lo que se debe hacer con esa pieza es distensionarla en un horno, un tratamiento térmico normalizado, y después de eso se hace un granallado con microfibra de vidrio, simplemente para terminar de darle una buena terminación superficial. Una más, si puede ser. Con el tema, bueno, costos, una más. La gran diferencia que estamos identificando a través de ir realizando sucesivos trabajos en impresión de plástico y de metales es que para la impresión de plástico el costo de material se lleva gran parte del costo de impresión de la pieza, no así tanto el costo de la hora máquina y, bueno, obviamente los costos de los sueldos de las personas que están trabajando y demás. Si puedo decir nada más. Por otro lado, la de metales, al contrario, el material representa más o menos un 10% del costo de la pieza, el resto básicamente viene dado por la hora máquina y obviamente por los consumibles que tiene la misma máquina. Al requerir también trabajo más fuerte en lo que es el diseño de la pieza, de soportes y demás, obviamente requiere de más horas de operarios para estar trabajando sobre la misma y también lleva su costo importante. ¿Preguntas? Sí. Mencionaban que usaban software para la optimización topológica. Sí. ¿Qué software es? Estamos trabajando, bueno, arrancamos con SolidWorks, que era el básico que veníamos usando de toda la vida. Hace aproximadamente 2 años empezamos a usar ANSYS. Es un software de elementos finitos muy potente, tanto de fluido como de la parte mecánica. Y bueno, nos permite llegar a optimizaciones mucho mejores. Hablando de lo que es este diseño automático que comentaban hoy o diseño generativo, la verdad que permite optimizaciones muy potentes, incluso los algoritmos pueden ser cargados a mano, así que se puede trabajar muy fino en lo que es el diseño de la geometría y la verdad que se obtienen resultados muy interesantes. Sí. ¿Cómo contrastan los resultados de los análisis numéricos con la resistencia real del material impreso? Nosotros en Rafaela tenemos una prensa de tracción simple, donde los primeros ensayos los hicimos ahí. El mismo trabajo de calibración de la impresora de metales, por ejemplo, incluye, además de algunas piezas que se deben medir en una máquina de medir por coordenadas para setear en la máquina y ver las desviaciones que tiene, también imprime algunas barras de tracción para que pueda ser verificado. El fabricante, como comentaba hoy el disertante de la mañana, te da algunas hojas de datos de material y te da datos sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico. Los contrastamos y además hicimos un análisis de dureza. Para el caso del MS1, que es el primer caso que hicimos, la tallita hablaba de 50 Rockwell C post tratamiento térmico, nos dio 51, o sea, estuvo ahí, digamos. Y la tensión de fluencia también estaba, no me acuerdo el número exacto, pero entre 400 y 500 y coincidía bastante cercano a lo que decía el datallito. Y bueno, básicamente nos estamos guiando por esos parámetros. Sí. Básicamente por el proceso de impresión. El sinterizado para algunos materiales, como puede ser por ejemplo el titanio, que nosotros no lo tenemos, pero es recomendado por el fabricante, requiere una atmósfera de titanio porque la incidencia del láser sobre el polvo, al estar en esa atmósfera, hace que digamos, se sintetice mejor. Por lo tanto, se obtienen mejores propiedades en el metal. ¿La materia prima que usan, de dónde la obtienen? La provee el mismo fabricante de la impresora. En realidad, como comentaron hoy a la mañana, no la fabrican ellos, lo hace otra empresa. Y hay otras empresas que proveen el polvo. Básicamente, no quería repetir lo que comentaron hoy a la mañana, pero bueno, la particularidad y el motivo por el que nosotros seguimos trabajando con ellos, además de que asegura un montón de cuestiones, es que si la impresión falla, el mismo fabricante te devuelve el polvo y te permite volver a imprimirlo. A ver, la pregunta es entonces, Sí. ¿cuánta es la cantidad aproximadamente de gente que produce materia prima? En Argentina tenemos relevado uno que vende los mismos polvos. No sabemos de otro, puede haber, pero sinceramente, sí, de ahí desconocemos. Ni siquiera investigamos porque no era algo que lo tengamos en mente. Aparte la impresora hace 3 meses que está funcionando, así que... Está en función hace 3 meses, así que estamos ahí también aprendiendo, practicando, Sí. quemando material. Mucha etapa de prueba quemando material, algunos casos ya con empresas particulares, bueno, en el rubro autopartista, un pequeño desarrollo que hoy está en fase de prueba, pero bueno,
pequeño, recién arrancando el camino, mucha prueba de material. Bueno, ahí estaba 250 por 250 por 325 en la de metales. Máximo, exactamente. Y no, mínimo, básicamente la capa de polvo más fina es de 40 micrómetros, es la granulometría del polvo. Así que bueno, funciona ahí, digamos, en altura sería eso. Y el diámetro del láser tiene más o menos 80 micrómetros, así que como para que tengan superficie, el mínimo sería eso. ¿Qué potencia tiene el láser que trabaja esa máquina? ¿Cómo? ¿Qué potencia tiene el láser que trabaja? 400 watts. Es un láser, digamos, nazco limado. Más que eso no te sabría decir porque no te libera mucho el fabricante, pero es esa potencia. ¿Y cómo consiguieron presupuesto para que Sí, a través de Fontar, una ARN, bueno, nos presentamos dentro de 22 presentaciones, fuimos el Centro Tecnológico 6, se aprobaron 6, y bueno, hicieron un desembolso de casi 22 millones con una pequeña contraparte de las instituciones. Como esta aprobación fue en el 2015, o sea que toda la variación que tuvimos en cuanto al dólar fue muy alta, por lo cual lo que pudimos comprar fueron estos dos equipamientos con los que contamos y nos quedó ahí a mitad camino un montón de otros equipamientos por los cuales también decidimos trabajar articuladamente con las distintas instituciones dentro de Rafael. Bien, ¿alguna otra pregunta por los dos? Sí. Tengo dos. Decían que mi duda era si contaban con un horno de procesamiento para hacer el tratamiento térmico ahí en el centro. Y la segunda era que decían que tenían licencia de varios materiales, pero si ustedes los cambiaban, digamos, porque sé que hay que hacer toda una rutina para poder cambiarlo. Sí, esa es la pregunta difícil de responder. No, el horno de tratamiento térmico hoy estamos usando uno de otra institución, nos tendría que llegar el nuestro la semana que viene, tengo entendido que es el miércoles. Sí, nos llega el miércoles. Pero bueno, básicamente es un horno común, no tiene ninguna especificación. Para los materiales que tenemos nosotros no necesita trabajar con ninguna atmósfera especial. Sí sé que para, por ejemplo, titanio, además de imprimir una atmósfera de argón hay que después tratarlo con otra atmósfera de otro gas. Pero bueno, básicamente el horno es un horno común. Normalmente te recomiendan que hasta 3 horas después de terminar la impresión se haga el tratamiento térmico. Pasado eso, como que ya es en vano, digamos. Y la otra pregunta me decías del tema de los materiales, el cambio de materiales. El cambio de materiales implica, en primer lugar, un aspirado completo del equipo, retirar todo el polvo sobrante que pueda llegar a quedar, porque el contacto entre polvos puede generar alguna pequeña microexplosión, digamos, si se quiere, lo cual para el equipo es bastante sensible. Y por otro lado implica también el cambio de todos los filtros que tiene el equipo, que son 4, que también tienen su costo obviamente, y que deben ser descartados y no se pueden volver a reutilizar. Eso, se inertizan en arena común, se cierran, se devuelven a la empresa fabricante y ellos se encargan de la deposición final. Pero bueno, implica todo un proceso de, primero el aspirado, como te decía, el cambio de filtros, otro trabajo de calibración que se debe medir también, relevar las medidas, setearlas de vuelta, las medidas obtenidas para poder verificar que no haya desviaciones, y recién ahí se podría empezar a trabajar en la nueva impresión. En cuanto a la dureza de la pieza impresa, Sí. ¿es muy notoria la diferencia del metal impreso al metal impresa? ¿O el metal de las empresas más Mirá, en el caso del MS1 no tenemos un metal que sea exactamente igual, en el caso del aluminio sí, ellos lo venden como 316L, así que se podría comparar. Hoy estamos imprimiendo con MS1, no hicimos el cambio de material todavía. En cuanto lo hagamos, la idea es comparar el aluminio impreso con uno original. La composición del MS1, si bien es un acero martensítico, es bastante particular. Entonces no hay uno de referencia real, si se quiere, entre comillas, o no impreso para compararlo. No sé si la foto era real de ustedes o no ahí, pero vi que estaban trabajando sobre la máquina y una persona descubierta por el manejo de polvo y eso. ¿No tiene que ser ninguna Sí. Tiene cierta complejidad que se requiere. Sí, tiene cierta complejidad, es necesario obviamente la protección del operario, porque al ser el polvo tan fino se puede pasar por la piel, entonces por eso siempre todo el proceso de la impresión metálica tiene que estar lo más controlada posible. El cambio realmente es bastante peligroso, el cambio de los filtros,
por una cuestión de peligrosidad, por explosión. Entonces eso sí o sí necesitamos, tiene que ser una máscara especial, cuando siempre, en todo momento, cuando se está manipulando, sobre todo acondicionándola, poniéndola a punto, como después en el postproceso cuando se cambia o se pasa a otra producción de pieza. De hecho, en el video de esa persona perfilada con la máscara y el traje azul y guantes, ese sí es una compañía de trabajo nuestro, que sí, el sistema totalmente cubierto. Además tiene otra pieza de protección que es como una... De goma, como una capucha, y que también para todo lo que es manejo de filtro. Exacto. ¿Una pregunta más? Y terminamos.